Comenzamos nuestra oración, sábado, Día de la Virgen, un sitio especial dedicado a Nuestra Señora de Caná. Y siempre es bueno en estos tiempos de oración pensar, y me ha surgido en estos días pues esa pregunta de cómo plantearse uno mejor pues la voluntad de Dios para su propia vida, cómo hacer para cumplir lo que el Señor espera de nosotros. Y bueno, la respuesta fundamentalmente está en que está en la vida de oración. Y pensaba que de eso podríamos hablar con nuestro Señor en este rato. Pensar en la vida de oración. Y una manera de hacerlo, pues fundamentalmente es también acudiendo a la Sagrada Escritura. Tenemos el ejemplo de Jesús, de la mejor manera de aprender. Hay muchos textos sobre cómo hacer oración y es una pregunta importante que hay que saber responder con frecuencia, ¿no? ¿Cómo hacer oración? Y es como la gran clave. Hace un tiempo estuvimos pensando cómo renovar un poco la labor, cómo renovar la vida espiritual de los fieles de la obra, de la gente que participa en los medios de formación. Y pues hay muchas soluciones, pero como que una de esas, y muy clave, era renovar la vida de oración. Si queremos renovar nuestra actitud, nuestro trabajo, nuestra labor, si queremos tener más fruto, si queremos que haya más perseverancia, más fidelidad, en el fondo tiene que haber más santidad. Si uno mira, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, ¿qué hace Jesús cuando elige a sus apóstoles? Lo vemos esta semana en el Evangelio. Pasó la noche en oración, toda la noche pidiendo por esos hombres a los que iba a llamar, uno por uno, ¿no? Es decir, que gastando una hora por cada uno, una hora pensando en Juan, una hora pensando en Mateo, una hora pensando en Pedro, una hora pensando en Judas y rezando por ellos. Bueno, pues así también cuando los llama, pues los llama a evangelizar, los llama a estar con Él. No los llama a hacer proyectos, a hacer planes, ¿no? Sino que los llama a tener amistad con Él. Termina diciendo, ¿no? Yo no os llamo siervos, sino amigos. Bueno, la vida espiritual es eso, ser amigo de Dios. San José María tenía ese libro, Amigos de Dios. Y parece fácil, al menos teóricamente se entiende, y es bueno saberlo, porque entonces uno se da cuenta. Cuando muchas veces Benedicto XVI, Francisco, hablan de esto, que el Señor nos llama a hacer planes pastorales, por ejemplo. Es una manera de... Estos días leía un texto muy bonito de Francisco, un día, sobre precisamente en este tema de la llamada, y lo aplicaba a los obispos. Y entonces dice, Jesús oró por ellos, que Jesús los escogió y que luego fue con ellos al pueblo, a estar en medio de la gente. Entonces el Papa dice, no les pide un plan pastoral, no les pide una programación estratégica, no, lo que les pide es que estén con Él, que estén confiando en su oración. Y Benedicto XVI también insistía mucho en eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el capítulo 21 de San Juan, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. No le dice, actúa, monta actividades, organiza cosas, llama, escribe, haz listas. Luego todo eso se ve que conviene hacerlo porque es la manera de ser buen apóstol, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es venid y veréis, estar con Él, venir y descansar conmigo un poquito, estar con Él. Son 3 años de estar compartiendo con Él. Y ese es como el modelo para nosotros. Ya decía que esas son sus enseñanzas, pero luego también está su modo de vida. Hace un tiempo también tuvimos como un periodo, casi un año, en la obra pensando cómo hacerlo mejor. Y se nos pidió que todos estuviéramos rezando la intención especial, la intención general, todos en la obra, de aprender a hacer oración, de que fuéramos mejores orantes. Y estuve estudiando un poco, pues obviamente no busca bibliografía. Entre las cosas que leía de algunos exegetas bíblicos, decían, hombre, el mejor maestro de oración es Jesús. No solo con lo que enseña cómo orar, por ejemplo, el Padre Nuestro, uno tiene un libro entero sobre el Padre Nuestro, cada una de las oraciones, tal.
alguna meditación hemos tenido sobre el Padre Nuestro, porque es la oración por excelencia, la oración que enseña Jesús, y hay muchas enseñanzas de Jesús sobre cómo orar, pero ante todo su actitud, ver a Jesús orando. Incluso, claro, ahondando en este tema, uno se da cuenta que Jesús se puede decir de las dos maneras. Lo he visto formulado que Jesús ora en nosotros. Eso lo dice el Papa Francisco, por ejemplo. Claro, es tener uno tal intimidad con Jesús, tal unidad con Él, que pues Él ora en nosotros, ¿no? San Pablo lo dice, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, cuando yo estoy haciendo oración, no soy simplemente yo que me dirijo al Señor, que hablo con Él, que le digo cosas, sino que es Jesucristo que está en mi alma. Por la importancia de estar en gracia, ¿no es cierto? Porque está dentro de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces dentro de mí está Jesucristo, y uno puede hacer la oración así, diciendo: Jesús, ayúdame a pedirle al Padre. Jesús, intercede por mí ante el Padre. Jesús, dame la fuerza de tu Espíritu. Jesús, dame tu gracia. Bueno, ya eso es una oración distinta a estar, que también es oración, decir: Señor, te pido por esto, Señor, ayúdame con el examen, Señor, te pido por mi mamá, Señor. Todas son cosas bonitas, pero que no sea simplemente yo saliendo con mis cosas, sino entrar en Jesús, en esa intimidad divina, porque Jesús es mi hermano, mi padre, mi amigo, amor también, que me llama, que quiere ser otro yo, que quiere encarnarse en mi vida, que quiere que yo sea otro Cristo. José María dice: el mismo Cristo, no solo otro, el mismo Cristo. Esos son los santos en la vida por ahí, ¿no? Son personas que hacen presente a Cristo. Hay gente que se convierte viendo a una persona santa, ¿no? Un papa, una Santa Teresa de Calcuta, un San José María, un Beato Álvaro, un Papa Francisco, un San Juan Pablo II. Hace 4 años estuvo el Papa por aquí, y hay gente que se convierte, que se mueve a la confesión, que cambia de vida, porque hay mucha oración detrás, hay mucha gracia, hay mucha santidad. Pues, guardando las distancias, el Señor espera que con nosotros también pase lo mismo, que seamos testimonio, que seamos como un faro de luz para la gente que está a nuestro lado. Y pues para eso tenemos que estar muy metidos en Dios. Y uno diría: sí, no, pero espere, es que yo no soy monje, ¿no? Yo no estoy en un convento, yo juego fútbol, yo voy a la discoteca, yo estudio, y está pidiendo que sea otro Cristo. Y precisamente ese es el espíritu, pues, de San José María, ¿no? En medio del mundo, en la política, en el derecho, en la economía, en la medicina, en la ingeniería, en todo cabe Dios. Y en los deberes más cotidianos, ¿no? En tender una cama, en hacer una comida, en lavar unos platos, en manejar un carro, en hacer una visita, en jugar un partido, en contemplar el panorama. En todo está Dios. Dios está siempre a nuestro lado. Y Dios quiere estar tan dentro de nosotros que nosotros lo hagamos presente. Si hoy, por ejemplo, vamos a hacer una labor social, vamos a visitar unos ancianitos, pues no es simplemente como la cosa cultural de ver cómo están, o sanitaria, pues de mirar cómo está la situación de salud, ni siquiera pues el chisme de a ver con qué cuentos salen, sino cómo los visitaría Cristo. Y entonces ya uno ve de otra manera, ¿no? Cómo trataría a aquella que tiene Alzheimer, o a este que cuenta el mismo cuento, a este que está un poquito sucio, o este simplemente que se le ve solo. Bueno, pues eso, ¿qué haría Jesús con ellos? Pues estaría cariñoso, estaría atento, estaría servicial, pediría por ellos al Padre, les haría algún pequeño favor. Bueno, de eso se trata. De eso se trata nosotros con Jesús. Que tengamos una intimidad tal que Jesús lo haga, y es lo que va a pasar. Jesús se sirve de cada uno de nosotros para ser Él el que le, no sé si se pueda con la situación de distancia, de personalidad, etcétera, pero pues tocarle la cabeza, darle un saludo cariñoso, bueno, les llevaremos unas cosas materiales que también les ayudarán, pero tan sencillamente escuchar con cariño lo que cuenten, sus historias, pues porque muchos no tienen quien les acompañe.
Claro, lo lograremos porque ya lo hemos pensado aquí. Y un poco así es toda la vida. Que uno todos los días hable con Jesús de tal manera que, bueno, Señor, hoy voy a tener esto. ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo actuarías tú? Y esa es la vida, un día tras otro, ir tratando de parecernos a Jesús. Que ore Jesús en nosotros. Mirar a Jesús cómo ora, cómo le pide al Padre, qué cosas dice. Está la oración del huerto de los olivos, que es tremenda, y de ahí pues está la muerte. Ese es un tipo de oración distinta, voy a la oración pues de inminente de la muerte. Pero también está la oración de los 3 años de la vida pública, y hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, cómo ora dando gracias. Uno se está siempre pidiendo y resulta que Jesús lo que está haciendo generalmente es dando gracias. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre. Cuando hacen los grandes milagros, levanta los ojos al cielo, da gracias y dice, bueno, pues que pensemos por ahí también, ¿no? ¿Cómo es mi acción de gracias? Esa es una manera de descubrir la oración. Y que está siempre con el Padre. No solamente en esos ratos, por ejemplo como este, uno se sienta delante de Dios y le cuenta sus cosas o pregunta por Él, sino que también en la calle, en el carro, en el trabajo, vamos hablando con Dios. Y pensaba que también nos puede servir en este tema, pues el ejemplo de María. María es un gran ejemplo de oración. Hoy que es sábado, pensaba también, el gran ejemplo es Jesús, pero contar con María. ¿Cómo hace María? Pues bueno, sabemos que es concebida inmaculada. Desde el principio pues tiene como esa especial relación con el Señor, es especialmente elegida. Se le ha preservado del pecado original y pues por ser día de la Virgen nos sirve para considerarlo, para hablar con ella, para darle gracias y para pedirle que nos ayude a orar como ella oraba. ¿Cómo sería la oración de la Virgen? Pues uno mira el primer gran evento de María en el Evangelio. ¿Cuáles son ustedes? La Anunciación, cuando el ángel aparece. Siempre, pues no dice el Evangelio que estaba haciendo María, pero siempre los padres de la iglesia dicen, bueno, debía estar rezando. Imagínense, para que aparezca Dios. Y por los autores, los artistas la representan en oración. Que eso es oración. Una oración en la que Dios te muestra lo que quiere de ti, lo que ha pensado, el proyecto divino, que se ha encarnado en su vida. Claro, cuando el ángel se le aparece a esta niña era inmaculada, no tenía pecado, no tenía mancha de pecado. Había sido concebida sin pecado, pero durante sus, digamos que eran 15 años, también había sido absolutamente fiel al Señor. Porque uno a veces piensa que es que María, pues que no tuvo tentaciones. Y no, pues, ya tuvo tentaciones, pues las tuvo Jesús, no las va a tener María. Pero fue siempre fiel al Señor. Y entonces es como el culmen, pues uno a veces piensa, no es que la santidad a los 80, ¿no? Cuando ya está a punto de morir, entonces ya ha hecho tantas cosas buenas y tantas cosas malas, pues de repente como que ha madurado y ha crecido. Obviamente 80 años de experiencia son más que 15, pero hay gente que alcanza grados muy altos de santidad en la juventud. Hace poco pues el Papa canonizó a un muchacho, a Carlo Acuti, un hombre joven, y que luchaba con las batallas de la adolescencia, pero que sobre todo hacía gran apostolado de la Eucaristía y hizo mucho bien, y su canonización hizo lo que se procura que suceda, que sea una revolución mundial de mucha gente diciendo, ¿cómo así? Una persona de 16 años puede ser santa. Y dice, sí, claro, no puede ser santo a los 16, ¿no? Y a los 18, y a los 24, y a los 32. No es patrimonio exclusivo de la ancianidad, ¿no? Entonces, claro, pues el que no ha luchado toda la vida por ser fiel, tampoco lo será a los 80, ¿no? Que, pues hay que luchar, en el fondo, bueno, siempre se puede porque la libertad puede cambiar, pero lo que es que uno tiene que luchar, y en el fondo, digamos, como que lo que se alcanza en los 80 es lo que uno hace en bravo a lo largo de toda la vida. Entonces, como decían algunos, esperar a convertirse antes de morir, ¿no? Hay que convertirse todos los días, pero más aún, hay que querer ser santos todos los días. Y hoy que estamos empezando a decir, Señor, a ver si este es un día de santidad. Puede ser que hoy, en este ratico que llevo despierto,
no haya habido demasiada santidad en mi vida, pues bueno, vuelvo a empezar. Ya estoy aquí haciendo oración y esto me servirá. Pero vamos a darle que seguramente que lo lograremos. María, 15 años, hace oración. Pero claro, ya en ese momento tiene planteada su vida. Su oración, hay una frase que es, el tema de la oración es el tema de la vida. Entonces, ¿de qué habla ella con el Señor? Pues de su proyecto, de también precisamente en la oración uno como que va a escudriñar qué quiere Dios para uno. Esto es todo un misterio, ¿no? ¿Cómo descubro la voluntad de Dios para mí? Y para uno también como pastor, ¿cómo le ayudan a las personas a descubrir la voluntad de Dios para ellos? También uno se da cuenta, claro, ¿no? En la medida en que uno mismo no lo busque, pues no le puede ayudar a los otros a hacerlo. Pero ese es como el gran reto de la vida de oración, es saber descubrir qué quiere Dios para mí. Pero que no es pasivo, ¿no? No es estático, no es estar ahí a ver si me hablan, porque esto es bonito. La Virgen, cuando descubre su llamado, ¿no? La anunciación es que Dios le manda a decir por el arcángel, ¿no? Lo más alto, el mensajero más elevado que tiene, que ella va a ser la madre de Dios. Pero ya en ese momento ella ya había tomado muchas decisiones. Por ejemplo, había decidido no tener hijos, que eso para una mujer judía era un sacrificio muy grande, porque todas querían ser la mamá del Mesías. No se sabía que el Mesías iba a venir, y algunos dicen que ese es uno de los motivos por los cuales tenían o siguen teniendo tantos hijos los judíos, porque pues es una posibilidad de que venga el Mesías, ¿no? Los que no creen todavía que ya llegó. Pues ella dice, pues me quedo no voy a engendrar al Mesías. Lo vio en su oración, ¿no? En el fondo quizá también el Señor suscita, así como dice, lo mío, a veces como en esas exploraciones vocacionales, ¿no? Lo primero es artes o letras, ¿no? Letras o números, ¿no? Entonces, sí, no, a mí los números no se me dan, yo derecho. Bueno, pues, o, no, a mí es que se me ha gustado el arte, lo mío son los pinceles, ¿no? Y bueno, y entonces pues ya me ponía a ver, y si desde chiquita está con la guitarra eléctrica, está pintando, está dibujando, y estás un artista, pues no se la imagina uno, no sé, de cirujana, por decir algo. Aunque también a veces pasa que es compatible una cosa con otra. Me pasaba también con un amigo que pensé, este va a ser literatura, pues se va leyendo, se va escribiendo, es un literato de marca mayor, también no va a ser biólogo, y yo, pues mira, pues seguramente va a escribir una tesis doctoral muy bien escrita. Pero bueno, Dios, eso se llama la vocación humana, a lo que uno sirve. Hay gente que se desmaya viendo sangre, pues no va a estudiar medicina, ¿no? A no ser que haga pues toda una terapia ahí de conversión y lo que sea. Pero, pues bueno, con esas vocaciones humanas, con esas intuiciones que Dios va dando, lo que me gusta, hay gente que ya como que naturalmente es más dada a entregarse, a servir, a ser generosa. Y entonces esta persona seguramente hará mucho bien, o que la vida, pues el Señor también va preparando el camino. Pienso en Juan Pablo II, la mamá se muere como a los 2 años de vida de él, le muere un hermano, el otro, queda con el papá que era un militar, un hombre muy santo también, por cierto. Total que como a los 15 años ya estaba solo en la tierra, se le había muerto todo el mundo. Y esto da para una depresión, da para dedicarse, pues para echarse a perder, para dedicarse a beber, como a unas películas pasan por ahí y tal. Y no, esto le sirve para llenarse de Dios, para abandonarse en la Virgen. Luego además en las situaciones exteriores pues están en una guerra, los invaden los rusos, los invaden los alemanes, una cosa desastrosa, ¿no? Y de todos aquellos conflictos internos, externos, lo que va sacando es una fortaleza interior muy grande, metido en Dios. Dice, pues se le murió mi mamá, pues está en el cielo, y mi madre del cielo, la Virgen. Entonces la Virgen será mi madre y la que me va a apoyar. Y en plena guerra, pues va a ser sacerdote. En lugar de dedicarse a que mi vida sea pobrecito yo, mi vida será servir a tanta gente que sufre más de lo que sufro yo. Pero no es como ahora meterse en seminario y tener desayuno, almuerzo y comida, y profesores que vienen de Roma, y ropa muy bien puesta, y prácticas pastorales en unas iglesias muy bonitas. No, esto era trabajando de obrero, pues trabajos forzados en una cantera, ¿no? Picando piedras.
con unos compañeros muy buenos que entonces sacaba tiempitos, raticos para esconderse a estudiar, para pasar ahí la filosofía, la teología. Metido en Dios, metido en la Virgen, va descubriendo un camino que Dios le prepara, pues el que después terminará siendo papa, ¿no? Y el que enfrentará pues toda la crisis del comunismo, le tocó las Torres Gemelas, bueno, todo esto, y llevó a la iglesia adelante de una manera tremenda. Pero es un proyecto que se construye en compañía, en oración. La Virgen va viendo que Dios le pide, y va diciendo que sí. En cosas pequeñas, que será en ayuda en casa, en servicio, en alegría, con los amigos, con los vecinos, con los ancianos. Y luego ya, pues, nada más de aflorar, pues como pues la adolescencia. ¿Qué va a hacer con mi vida? Bueno, pues lo que se espera de una mujer, ¿no? Tener un buen esposo, tener buenos hijos. Se le ocurre o decide darle su vida a Dios por completo. Claro, en esa situación de aquella época, pues no cabía, digamos, hacerlo de modo autónomo. Entonces tiene que hacerlo dentro de los cauces que había, que era el matrimonio, con un hombre muy bueno, que era José, estamos en su año. Pero claro, este hombre también, había que mirar la oración de José, que hay cosas muy bonitas, porque también a José se le aparece un ángel, ¿no? Pero José en su oración y María en la suya van concibiendo un proyecto en el que está Dios. En el fondo es un proyecto de Dios, pero que ellos hacen suyo. O sea, te repito, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, no es que ella dice, qué bueno, mira, pues a partir de ahora me voy a entregar a Dios. No. El ángel le consolida su proyecto de entrega, pero ella ya estaba entregada. Entonces le dice a José, mira, casémonos, pero tengo un problema, entre comillas. O sea, tengo un plan, tengo un proyecto en el que le he planteado a Dios y parece que es el que Dios quiere. En el fondo no es que sea mi proyecto, es un proyecto de los dos. Por eso es que la oración tiene que ser una oración muy fuerte, una oración con Jesús, una oración con el Espíritu Santo, una oración con el Padre, en el que salgan grandes aventuras. San José María dice, soñad y os quedaréis cortos. La oración es el momento de los sueños, no del sueño, ¿no? Gracias a Dios no sé la situación en este momento, sino de los grandes sueños. ¿Yo qué puedo hacer con mi vida? Estoy pensando en la parte final no digo ya 1928, de San José María, el año 70 y pico, ya muriéndose, dice, esta situación de la iglesia está tan dura, este mundo tan horrible, pero en lugar de dedicarse a quejarse, dice, voy a montar un seminario. Están los seminarios vaciando. Estoy leyendo esa historia, porcentajes elevadísimos de abandono de seminarios. Más del 70% de los seminaristas católicos dejaron los seminarios, porque hay una crisis de fe muy grande. Los mismos teólogos hacían desastres. Yo quiero hacer este camino de locura, ¿no? Cuando los seminarios están vaciando, San José María dice, voy a hacer un seminario de 150 personas. Yo estuve ahí y éramos como 200. Pues hubo que ampliarlo. Cuando hacía una locura, los seminarios están vacíos y usted va a construir unos 150 personas. Sí, un sueño, una locura. Él le llamaba así, una locura divina. Que en el fondo él se lo proponía a Dios, pero también ve que Dios lo pide y se lanza. Construir una casa para 150 personas es una millonada. Pero no solo la plata, sino como, ¿y quién va a venir si la gente no está? Confío en Dios. Eso es la cosa, ¿no? Hay que tener mucha confianza para plantearse grandes aventuras. Hay que tener una fe muy grande para tener sueños grandes. Entonces un santo sueña cosas grandes, hace un seminario, dice el seminario de la Prelatura, acaba bien. Y ahí sigue habiendo mucha gente, gracias a Dios. Y dice, cuando está, que si la Virgen, que hombre, como el ecumenismo, no hablemos tanto de la Virgen, y no hablemos tanto de la Virgen, es que dejan de hablar de la Virgen, dejan de haber piedad en la Virgen, ¿no? Que ya no se reza el rosario, que como vergüenza de la Virgen. El hombre con las ideas claras dice, voy a construir un santuario de Padre y Señor mío, el santuario de Torres, cosa gigantesca, pero ha perdido, porque si lo hicieron en las afueras de Madrid, pues muy bien, o
qué sé yo, o cerquita a Lisboa o a Roma, ¿no? Que no sé, para en el Pirineo, un pueblito, dice, bueno, porque le debo a la Virgen mi vida, porque casi me muero cuando era pequeño y mi madre me consagró a ella, y por todo lo que ha hecho por la obra y por nosotros, vamos a agradecerle con un santuario. Y en un momento en que igual los teólogos decían locura y bobadas de la confesión, que dicen, pues vamos a hacer 40 confesionarios. No, no es que hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 40. Dicen, es que aquí la Virgen va a hacer los milagros. Y me ha tocado ver esos confesionarios repletos. Yo mismo me he confesado, uno de esos sí he confesado. Eso es fe. Eso es una persona que hace su vida de oración, es los sueños de Dios. Bueno, pues pensemos nosotros, yo he dicho que mi sueño. Bueno, pues estamos aquí en un grupo universitario, pues mi sueño profesional, ¿no? Pero que un tipo ahí, lo que diría Heidegger, un mediano, pues un hombre medio, un tipo ahí de la calle, un tipo cualquiera, pues no todo el mundo tiene que ser descollante, pero ¿por qué no nos soñamos cosas grandes? La juventud es la época de los sueños grandes. Incluso hasta eso lo dicen del mismo Juan Pablo II. Hombre, ¿por qué teniendo 80 años se puede decir que era joven? Porque estaba con 80 años, con Parkinson, con muchas dificultades, y estaba soñando en viajes y en hacer cosas y en llevar la semilla de la iglesia a todos los rincones. El hombre que le quedaba pequeño el mundo, estaba pensando, a mí me impresiona personalmente, en el milenio, no solamente en la tierra, en el espacio, sino también no solamente en la tierra, en el espacio, pero también en el tiempo. Estaba pensando ese nuevo milenio inaugura una carta sobre el siglo XXI. Ya está viejo y sabe que le va a quedar poquito tiempo, le quedaron como 13 años de ese siglo. Pero dice, no, nos esperan 1000 años. ¿Qué vamos a hacer en estos 1000 años? Un hombre que planea no para la semana, ni para el mes, ni para el año, para el milenio. Dice, primer milenio, la iglesia se expandió por Europa. Segundo milenio, se expandió por América y África. Este tercer milenio hay que llenar Asia. Un hombre que el mundo, se le queda pequeño el mundo. Y bueno, y la tarea está. Hay que ir a África, hay que ir a Asia. O sea, hay que llevar el evangelio hasta el último rincón, ¿no? A Myanmar, a Vietnam, a Corea. Hay tantos sitios donde no se conoce a Dios, ¿no? En China. Bueno, pues es un hombre que se plantea la vida con Dios y se le queda pequeño el mundo. Hay un poema de un antioqueño, no podía ser menos, que llama así, ¿no? Dice, para mí es tan pequeñito el mundo que voy a pie desde Guarni hasta el Japón. Bueno, ese es un hombre que tiene... Hay gente que le queda grande la vereda, pues, ¿no? Que ya ir a la ciudad al lado ya es que esa ciudad es chiquita, o es que esa ciudad es peor. No, el mundo me queda pequeño. ¿Por qué? Porque el mundo es de Dios y Dios quiere que lo llene con su gracia, que lleve su evangelio, que convierta a gente, que se acerquen para llevar la felicidad, ¿no? No es cuestión así como de expansión ni nada, no, hacer felices a mucha gente, ojalá al mundo entero. Y entonces esos son los sueños. San José María se sueña un santuario, se sueña un seminario. Claro, dice, el mundo entero es que no, pues monta un seminario. De los que estuvieron conmigo ahora este día me enteré, uno es obispo en Brasil, otro es obispo en Australia, bueno, y estamos los de mi promoción, un tipo en Costa de Marfil, otro en Perú, para morir uno de ellos ahí santamente en Perú por COVID, otro en Chile, otro en Italia, lo vi esta mañana en Facebook. Bueno, qué bonito, ¿no? De esas 150 habitaciones va pasando cada 2 años gente, y eso sí es para todo el mundo, para Hong Kong, para Colombia, para aquí, para Sudáfrica, para Canadá, para Japón. Y un sueño de una persona santa. ¿Y tú y yo qué estamos soñando? Tener una cuenta bancaria gruesa, tener una casa, un yate, un avión. Qué poquita cosa es tener un avión, ¿no? Cuando tener el mundo entero para ponérselo a los pies a Jesús. Pero eso es en la oración. La Virgen se sueña entregarle su vida y su amor matrimonial con José a Dios. Y hacer feliz a José y sembrar como tantas cosas bonitas que ella ha descubierto en el Antiguo Testamento. Y cuando está en esos sueños, aparece el ángel que le dice, vas a ser la madre del Mesías. Pero si yo no pensaba ser la madre del Mesías, precisamente por eso, por tu generosidad. Vas a ser la bienaventurada, vas a ser
Eres la criatura perfecta y vas a ser la madre de Dios y la madre de todos los hombres. Hay que darle muchas vueltas a esto, ¿verdad? Pero por ahí va. Vamos a pedirle luces al Señor que nos ayude a entrar en esa intimidad con Él, que nos ayude a hacer almas de oración. San José María decía, si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. Y pues uno entiende, o sea, que hagan oración. Pero no es solamente pues esa dirección espiritual de a 5 minuticos, a 10 minuticos, a 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde. O sea, como llevar a la gente a que saque un rato para hablar con Dios. Es más allá. Y no es llevar a la gente, es claro, primero tengo que ser yo, alma de oración. Entonces habría que ahondar qué significa ser alma de oración. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo. Pidámosle ese regalo al Señor, que nos muestre qué es ser alma de oración. Pidámosle a la Virgen en su día que nos ayude a ser almas de oración, que sacan un tiempo para hablar con Dios cada día, desde luego, pero que hablan con Dios, que le plantean, o sea, que se complican la vida, que no van ahí simplemente, pues hoy me toca estudio, tengo clase de esto, sino, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo soñar para transformar el mundo? Como decía Juan Pablo II, para elevarlo hacia Dios y transformarlo desde dentro, como Jesucristo, como la Virgen, como los santos. Pidámosle ese regalo al Señor, que es una frase sencilla, que seamos almas de oración, que soñemos cosas grandes, que lo dejemos orar en nosotros y a nuestro alrededor.